hoy ya sería la cuarta y última predicación de esta serie de predicaciones sobre el crecimiento espiritual, ¿no? Si le das una más. Estuvimos viendo el primer domingo del mes algunas de las situaciones por las que a lo mejor no estamos creciendo, ¿no? Y una podría ser no haber nacido de nuevo, no ser verdaderamente cristiano, y por eso no hay un crecimiento espiritual, por eso las personas no se van creciendo y pareciendo más a Cristo. Y al siguiente domingo, el segundo domingo, estuvimos viendo cómo se produce el crecimiento espiritual, cómo una persona cuando nace de nuevo, cuando viene a los pies del Señor, debía despojarse, ¿no?, del viejo hombre y revestirse del nuevo hombre y crecer a imagen y semejanza de Cristo. Y el domingo pasado estuvimos viendo otra de las razones por las que a veces no se produce ese crecimiento espiritual y las personas sufrimos de inmadurez espiritual. Y también inmadurez especialmente espiritual. Y acabamos diciendo como una serie de pasos, ¿no? Porque al fin y al cabo, seas nuevo creyente, lleves mucho tiempo siendo creyente, el Señor nos llama a seguir creciendo. Porque ¿quién considera que ya está al nivel de Cristo? Nadie, ¿verdad? Es por eso que tenemos mucho camino de recorrer y sabemos que eso no lo vamos a alcanzar en esta vida y sí lo alcanzaremos ya cuando estemos con el Señor. Pero sí somos llamados a, mientras estemos en este tiempo aquí en la tierra, a dar pasos de madurez y ser más parecidos a Cristo. Y yo os animo a que identifiquéis, ¿no?, al menos un área de inmadurez en el que ves que ese área tienes que cambiar, que tienes que pedir ayuda al Señor para parecerte más y más a Cristo. Y vimos como el primer paso sería eso, reconocer esa inmadurez, reconocer esa necesidad de crecer espiritualmente, de cambiar y caminar más parecido a nuestro Señor. El segundo paso sería traerlo en oración. Lo admito, Señor, y sé que yo en mis fuerzas no puedo. Necesito que tú me ayudes a madurar, a cambiar y con arrepentimiento, ¿no?, pidiendo perdón al Señor por esa inmadurez. Y tercero, es lo que vamos a ver hoy, usar los recursos que Dios nos da para que se produzca ese crecimiento. Dios, como vamos a ver, Dios no es oro y ya crezco, ya soy como Cristo. El Señor te va a poner circunstancias, instrumentos, recursos a tu alcance, a través de los cuales va a producir ese crecimiento. Y justo hoy vamos a ver cuáles son esos instrumentos que Dios utiliza para nuestro crecimiento, cuáles son los resultados de la utilización de esos instrumentos y cómo al fin y al cabo son meros instrumentos, pero el que da el crecimiento es Cristo. Y para eso nos vamos a basar en el pasaje de Efesios 4, versículos del 11 al 13. ¿Dejamos ahí? Y una pregunta, ¿no? ¿A quién no le gustaría o a quién le gustaría tener un cuerpo atlético, musculado, saludable, ¿no? No digo estos que dan un poco grima, ¿no?, sino a mí me gustaría, ¿no? Y con la excepción de si tienes problemas de salud, ¿por qué no lo has conseguido? ¿O no lo consigues? Alguno dirá, yo sí que lo he conseguido. Bueno, excepción, para ti no vale. ¿Por qué no? Porque hay otras cosas que amas más. Es más prioritario, por ejemplo, tener tiempo de descanso o estar con la familia, o ese dinero que te cuesta el gimnasio prefieres utilizarlo en otras cosas. Al fin y al cabo, hay otras cosas que amas más que tener ese cuerpo definido o musculado. Otra pregunta es, ¿te gustaría parecerte más a Cristo? Y si no te estás pareciendo, ¿por qué no? Pues posiblemente, inconscientemente, sea por lo mismo, porque hay otras cosas que sin darte cuenta estás amando más. Quizás prefieres hacer el devocional de Netflix con tu serie favorita en lugar de con el Señor. A lo mejor prefieres usar tu dinero para viajes exóticos en lugar de para el Señor. Prefieres pasar una hora jugando a videojuegos que con el Señor. Y es por eso que no estás consiguiendo ese crecimiento. Pero vamos a ver
esos instrumentos, que igual que en el gimnasio pues tienes pesas, tienes máquinas de musculación, ¿cuáles son esos instrumentos que Dios pone a nuestra disposición para, como dijo Pablo a Timoteo, para ejercitarnos en la piedad, para hacer esos ejercicios espirituales y crecer? Vamos a ir a Efesios 4, versículos 11, del 11 al 13. Dice así: y Él, Jesucristo, dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a ver cómo ese instrumento, uno de esos instrumentos principales, es la Iglesia, que Dios utiliza para el crecimiento espiritual de su pueblo. Como decimos, Él se refiere a Jesucristo si lees los versículos anteriores, y Jesucristo dio dones y capacitó a personas para labores de apóstol, de profeta, de evangelista y de pastor y maestro, con un propósito: que seamos más parecidos a Él. Como dice ahí, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y es que Jesús instituyó la Iglesia, ¿no?, en Mateo 16, y dio dones y capacidades a sus hijos para llevar a cabo la obra de Dios aquí en la tierra. En cuanto a estos dones, vemos varias listas, varios pasajes en el Nuevo Testamento que nos hablan de los dones espirituales. Tienes en 1 Pedro 4, 10, 11, 1 Corintios 12, Romanos 12, y ninguna de esas listas son iguales, coinciden, ¿no? Entonces, por eso muchos llegan a la conclusión de que no es una lista exhaustiva y que incluso, es decir, que no vienen todos los dones que Dios reparte escritos en la Biblia. Pero en este caso vemos una serie de dones asociados a un ministerio específico de liderazgo en la Iglesia de Dios. Vemos que dio apóstoles, ¿no? La palabra apóstol significa enviado, y en la iglesia primitiva eran las personas que tenían mayor autoridad. Pablo fue el último apóstol nombrado por mí directamente de Cristo, pero es verdad que a partir de Hechos 16 ya no se menciona y no vemos ninguna palabra referida a apóstoles, y tampoco en las iglesias que iba plantando Pablo habla de los santos, habla de los ancianos, de los pastores, pero ya no se vuelve a mencionar la palabra apóstol. Por eso se considera que ya no hay apóstoles. Cuidadito, ¿no?, con aquellos que se elevan al rango de apóstol, porque claro, ser pastor se les queda en poco, entonces quieren ser apóstoles. Profetas. Los profetas pues eran personas en el Antiguo Testamento que tenían principalmente dos tareas. Una era recibir revelación directa de Dios, y con esa revelación recibida por Dios sea animar, consolar, exhortar, corregir al pueblo que se estaba desviando o tenía la moral baja y necesitaban esa palabra directa del Señor. Hoy en día tenemos ya toda la revelación en la Biblia que Dios quería transmitirnos, pero es verdad que Dios puede dar o capacitar especialmente a personas para coger esa palabra específica de la Biblia y trasladársela y decírsela a una persona en una situación concreta, ¿no? Ese don, esa capacidad, seguimos necesitándola para aplicarla a la Iglesia. Y vemos cómo los apóstoles y los profetas, en Efesios 2, del 19 al 20, nos dicen que eran los fundamentos de la Iglesia. Dice así, Efesios 2, 19 y 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, los apóstoles y los profetas pusieron el fundamento de la Iglesia, siendo ese fundamento Cristo. Es algo que repite también en varias ocasiones el apóstol Pablo. También nos habla de evangelistas, ¿no? Es verdad que todos los cristianos somos llamados a evangelizar, a predicar el Evangelio a otras personas y que puedan conocer a nuestro Señor y Salvador.
Pero es verdad que Dios ha dado ciertos dones, capacidades especiales a personas de manera que llevan el Evangelio de una manera más productiva, puedes decirlo, más eficaz, más directa. Todos podemos conocer a la mejor persona y dice, yo no soy como esta persona, ¿no?, que lleva el Evangelio. Lo dicho, todos necesitamos, somos llamados a predicar el Evangelio, pero hay unas personas que, sea que lo explican de una manera muy sencilla, muy directa, no tienen miedo alguno y son capaces, incluso ya sea evangelizar de manera masiva o de forma personal. Hoy en día, pues, miembros de iglesias tienen esos dones y a veces con puesto de liderazgo podemos equipararlo a misioneros, plantadores de iglesias. Y por último se nos habla aquí de pastores y maestros. Muchos asocian a un único puesto, el de pastor y maestro, y es verdad que nos lo dice, ¿no?, en Timoteo y en Tito, Pablo le dice una de las características que debe cumplir un pastor es que sea apto para enseñar. Es decir, un pastor debe ser un buen maestro. Esto no quita que haya maestros que no sean pastores. De modo que Dios, que Jesucristo, ha dado estos dones, estas capacidades a algunos líderes con un propósito, ¿no?, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, estas personas, estos líderes, deben capacitar a los miembros de las iglesias para que realicen la obra del ministerio. Y esta obra es capacitarlos para que trabajen en la edificación de la iglesia. Tenemos a veces el concepto, no sé si heredado de nuestra cultura, que el pastor es el que tiene que hacer la obra del ministerio. ¿Sí o no? ¿No? Es el pastor, eso es tarea del pastor. Pero fijaros quién hace la obra del ministerio. Los pastores, evangelistas, capacitan a los miembros para que ellos hagan la obra del ministerio, para que ellos edifiquen a la iglesia. Es decir, Pablo no concibe una persona que la única tarea que hace es venir, sentarse, escuchar una predicación y hasta el domingo que viene. Dice, no, los santos deben ser capacitados para hacer la obra del ministerio del Señor aquí en la tierra. Sea bien dentro de la iglesia, sea en tu trabajo, sea con tu familia, pero la obra de Dios trasciende, ¿no?, en los muros de este edificio, de cualquier iglesia, pero somos los miembros a los que se nos da esa tarea. No tiene que ser un misionero que venga de Estados Unidos, un evangelista famoso o el propio pastor. Tiene sus tareas, pero principalmente recae en los miembros de la iglesia porque simplemente, racionalmente, una persona no puede hacer toda la obra de Dios, ni siquiera en una zona, ¿no? Por tanto, una iglesia madura es aquella en la que los miembros de la iglesia hacen la obra del ministerio. Y una iglesia inmadura es a la que todo recae en una o dos personas. Y es que también cuando uno crece espiritualmente, sirve mejor. Y cuanto más sirves, más creces. ¿Dale una más? Y nos dice, nos hemos quedado en, para la obra del ministerio, es decir, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, pero bueno, ¿en qué consiste esa edificación? Pues fijaros que los siguientes versículos nos lo aclaran, ¿no? ¿En qué consiste esa tarea de los creyentes en edificar la iglesia? Uno es guiar a que la iglesia haya una unidad de fe. En el versículo 5 de este mismo capítulo también se habla de la fe, y en otras partes de la Biblia la fe no solamente es creer para ser salvo. En muchas ocasiones en la Biblia se habla de la fe como de las doctrinas en las que creemos. Y este es uno de esos sitios donde la fe equivale a la doctrina. Vimos la semana pasada la iglesia de Corinto, donde había divisiones y revelaba que era una iglesia inmadura. En cambio, donde hay unidad en esas doctrinas esenciales que nos dice la Biblia, nos revela que es una iglesia madura. Por supuesto, podemos tener alguna diferencia de interpretación en alguna doctrina secundaria, algún pasaje,
porque son de más dificultad de entender, ¿verdad? Pero las doctrinas esenciales, una iglesia debe estar unida y de acuerdo en esas doctrinas esenciales. Edificar también a la iglesia es guiar a las personas a que conozcan más a Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y eso se alcanza por medio de una relación personal, ¿no? Pero estos líderes, estos miembros, unos a otros nos tenemos que animar a afianzar esa relación. Y tercero, la edificación de la iglesia consiste en guiar a las personas a que sean más parecidas a Cristo. Como dice, ¿no? A la condición de un hombre, una mujer, una persona madura, a la medida de la plenitud de la estatura de Cristo. Ese es el gran deseo de Dios para su iglesia, que todo creyente llegue a ser semejante a su Hijo. Por ejemplo, en Romanos 8:29, eso queda más que claro. El deseo de Dios es que manifestemos ese carácter, esas cualidades de aquel que es perfecto, como es Cristo, de andar como Él anduvo aquí, imitar su compasión, su humildad, su amor, su búsqueda mayoritariamente de las cosas espirituales y no de las materiales. Y eso requiere un proceso, ¿no? En la Biblia vemos que ese proceso de santificación nos va cambiando poco a poco más a su imagen y es el Espíritu de Dios en nosotros que va haciendo esa obra. Y deberíamos anhelar, ¿no? Ser capacitados y crecer espiritualmente para que incluso el día de mañana esos dones los podamos utilizar nosotros también para capacitar a otros. Pero profundizando un poco más y concretando, ¿cómo la Iglesia logra esta capacitación de los santos para que otros creyentes crezcan? El Señor utiliza la Iglesia, pero la Iglesia utiliza unos instrumentos, ¿no? Uno de ellos es la evangelización. Como hemos dicho, es tarea de todo creyente, pero Dios es verdad que ha dotado con unas capacidades especiales a ciertas personas para que lleven el Evangelio y traigan personas a la Iglesia, edifiquen la Iglesia con nuevas personas. Y como leía una persona, dice, una iglesia que no evangeliza, en lugar de edificarse, se derrumba, ¿no? Leí una historia de un libro, Howard Hendricks, un maestro, vamos, y contaba su historia y me hizo llorar. Es una historia que conmueve, ¿no? Y era un barrio muy deprimido de los Estados Unidos, no recuerdo la ciudad, y era una iglesia que se había plantado recientemente ahí. Y la verdad que muchos eran pesimistas porque era muy mala zona. Y dentro de la iglesia había una persona que no era considerado un gran maestro, pero tenía mucho amor de evangelizar y de enseñar a los niños. Y dijo que quería ser profesor de escuela dominical. Dijeron que no insista. Que sí, que yo deseo. Dice, bueno, mira, si consigues 10 niños, pues tienes tu clase de escuela dominical. Y salió a las calles a buscar niños. Y los consiguió, ¿no? Y uno de ellos fue Howard Hendricks, ¿no? Porque su familia un desastre, todo el día en la calle, y se llegó a convertir gracias a este hombre, ¿no? Y luego fue considerado uno de los mejores maestros de la historia de seminarios. Howard Hendricks fue una institución, ¿no? Y es que con ello también pues, hacemos parte de esa gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero un segundo instrumento es la enseñanza de la Biblia. Hablábamos la semana pasada de cómo ese proceso, hace 2 semanas, de ese proceso de crecimiento tenía que ver mucho con nuestra mente, ¿no? Nuestra mente debe ser renovada, decía Pablo. Y debe ser porque no somos capaces de nosotros mismos de renovarla. Somos sujetos pasivos. Nuestra mente es renovada. Pero sí que tenemos nuestra participación en algunas tareas. Pero Dios utiliza la enseñanza bíblica impartida por esos líderes que ha dotado, pastores, maestros, porque la Gran Comisión
dice que id a hacer discípulos, pero enseñarles que guarden todas las cosas que he mandado. Y vemos cómo la enseñanza de la Biblia nos hace más maduros, nos ayuda a crecer. Lo refleja Pablo en 2 Timoteo 3:16 y 17. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muchas veces la palabra perfecto en la Iglesia no tiene que ver con madurez, con crecimiento, con preparación. Y vemos cómo la Escritura, inspirada por Dios, nos capacita, nos perfecciona, nos ayuda a crecer. Y si te das cuenta, pues no sé cuántas horas a lo largo del día, a lo largo de nuestra vida, pues pasamos viendo la tele o con conversaciones con no creyentes, en nuestro trabajo, ¿no? Saturados de cosas muy contrarias a Dios. Y necesitamos que el Señor renueve nuestra mente, cambie nuestra mente a través de su palabra. Pero aquí hay una responsabilidad por ambas partes. Por supuesto, el maestro, el pastor, debe ser diligente en la enseñanza, en la preparación, en la enseñanza de las Escrituras. Se dice, Howard Hendricks dijo, ¿no?, que para ser un buen maestro primero tienes que ser un buen alumno. Si no eres capaz de ser enseñado, va a ser difícil que seas capaz de enseñar a otros. Pero por otra parte también hay una responsabilidad del alumno o del discípulo que aprende, ¿no? Debe ser constante, debe tener esa pasión, ese anhelo por crecer y asistir pues, a esos estudios bíblicos, escuelas dominicales, predicaciones, y hacer uso de ese instrumento que Dios utiliza para nuestro crecimiento espiritual. Por supuesto, no es solo lo que recibes en la Iglesia de la enseñanza bíblica, es muy importante y muy necesario de ese tiempo personal con el Señor, leyendo su palabra. Y una pregunta es si realmente estamos leyendo y teniendo ese tiempo con nuestro Dios en nuestras casas, no solamente los domingos 1 hora aquí, sino todos los días o casi todos los días poder tener ese tiempo con el Señor que nos habla a través de su palabra. Además, los padres pues tenemos una mayor responsabilidad, porque a todos nos gustaría que nuestros hijos conocieran al Señor y que crecieran. Pero, ¿cómo vas a hacer crecer a tu hijo si tú eres el primero que no estás creciendo? Me gustó un testimonio que contaba un pastor en un libro que escribió, que dice lo siguiente. Durante nuestro desayuno semanal, uno de los hombres de mi grupo de rendición de cuentas nos contó de una sencilla pero alentadora conversación que tuvo con su esposa. Si bien él era creyente por muchos años, nunca había apartado seriamente el tiempo ni la energía para crecer en la madurez cristiana. En sus propias palabras, nunca había pasado de la primera base, el béisbol, ¿no? Estaba luchando por poner en práctica su fe débil en el trabajo y en la casa. Pero un día su esposa lo retó. Ella le dijo que él estaba tratando de batallar en el mundo, pero no se había vestido de la armadura de Dios. Él nunca había sido intencional en seguir la estrategia de Efesios 6, 10, 11. Por los demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Tomó un palillo y expresó, la espada del Espíritu que estás usando es de el tamaño del palillo, le dijo la esposa al marido. ¡Auch!, dijo. El Señor usó la exhortación de su esposa para llamar la atención de mi amigo. Había una buena explicación para sus luchas al representar a Jesús en su negocio, en su iglesia y en su casa. Él no se había esforzado por crecer en su propio entendimiento y aplicación de las Escrituras. Con esa nueva luz preparó un plan para leer la palabra diariamente y orar. Con el tiempo pasó de la primera base y era posible observar su crecimiento espiritual. Su coherencia al representar a Cristo en el trabajo y en la casa mejoró significativamente, lo cual animó grandemente a su esposa. También el pastor John Piper dice lo siguiente: para proveer comida espiritual para la familia, tienes que conocer la comida espiritual. Eso significa que el hombre debe seguir a Dios con todas sus fuerzas. Solo puede liderar espiritualmente si estás creciendo en tu propio conocimiento de Dios y en tu amor por Dios. Si estás alimentando tu alma con la palabra de Dios, tendrás el deseo de alimentar a tu esposa y a tus hijos.
ánimo, ánimo padres. Debemos crecer, ¿no?, para guiar a nuestra familia también a crecer. Por supuesto, el lugar primordial para esta tarea de la enseñanza bíblica, de aprender más de la palabra de Dios, es nuestra iglesia local, donde Dios nos ha puesto a nosotros. Pero hoy en día también hay otras formas, no sustitutorias, pero sí complementarias. Es decir, podemos exponernos a maestros que no están en nuestra iglesia, que están muy lejos o incluso están muertos, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a leer libros, ¿no? Libros cristianos, libros que edifiquen, de autores sanos. Algunos tienen algunos reparos. Dicen, bueno, alguna vez he leído, el único libro que hay que leer es la Biblia. Y bueno, pues no escuches ninguna predicación, no hables con nadie de Dios, ni escuches a nadie una conversación de Dios, porque un libro no es más que eso. Es un creyente donde expone sus reflexiones a las conclusiones que ha llegado a leer la Biblia, ¿no? Podemos leer libros, podemos escuchar predicaciones de otras iglesias. También tenemos que tener cuidado, ¿no?, de a quién escuchamos. Y podemos también nutrirnos de la palabra de Dios asistiendo a una formación teológica, a un seminario, a un instituto bíblico. Pero tampoco debemos caer en la idea equivocada de el que sale de un seminario ya es un creyente maduro. A veces es contraproducente porque sale, como dicen algunos, con la cabeza muy gorda, ¿no? llena de conocimiento, pero con una inmadurez tremenda. Ahora además es orgulloso porque sabe mucho. Pero la responsabilidad, como vemos en Efesios 4, sigue recayendo sobre los líderes de la iglesia local. Y es por eso que es bueno, pues, oye, quiero estudiar en un seminario, en un sitio para aprender más de la palabra, o quiero leer libros, o quiero escuchar predicaciones. Consulta, ¿no?, a esos líderes de la iglesia para que te recomienden autores, predicadores, seminarios sanos donde puedas realmente ser edificado. Y otro instrumento dentro de la iglesia local que Dios utiliza para renovar nuestra mente, para ayudarnos a crecer espiritualmente, es lo que algunos llaman el ministerio de unos a otros. Hay multitud de pasajes donde se nos dice que tenemos que animarnos, exhortarnos, corregirnos, consolarnos unos a otros. Y hay un pasaje, el más explícito, que es Hebreos 10, que nos habla de la necesidad de congregarnos como iglesia. Hebreos 10, 24 y 25 dice lo siguiente: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Muchas veces este pasaje, ¿no?, se utiliza para, tenemos que congregarnos. Si no vienes a la iglesia, mira, lo dice la Biblia, y es verdad. La Biblia nos llama a no tener por costumbre el dejar de congregarnos, pero con un propósito. No es simplemente, yo voy a la iglesia, tic. Considerémonos para estimularnos al amor y a las buenas obras, para exhortarnos unos a otros. Yo puedo venir a la iglesia, vengo, me siento y me voy. Te estás perdiendo una gran bendición que es del Señor que ha puesto a tu disposición, que es tener comunión unos con otros. Si yo no tengo ninguna relación con unos y con otros, ¿cómo le voy a exhortar? Si no sé por lo que está pasando, ¿cómo le voy a animar? ¿Cómo le voy a consolar? Si no conozco nada de su vida. Y claro, a un desconocido no te va a abrir de par en par su corazón y te va a contar todas las cosas, ¿no? Es una relación personal que se va ganando la confianza. Y es normal que no todos con todos lleguemos a esa profundidad de relación, ¿no? Pero es verdad que Dios, pues por afinidad, nos ha puesto a unas personas que tenemos más afinidad con otros y podemos abrirnos y así podremos consolarnos, exhortarnos, corregirnos. Y para eso hay que cultivar esas relaciones, ¿no? A veces nos cuesta, especialmente yo creo que a los hombres. Las mujeres son más abiertas, hablan más. Los hombres nos sacan del fútbol y hablamos poco de otras cosas, ¿no? Y es una lección a mí mismo, ¿no? Yo lo noto en mí. Nos cuesta mucho el abrirnos y el hablar de estos temas. Pero es bueno también, pues, cultivar esa relación fuera, ¿no?, de la iglesia, quedar a comer, quedar a excursiones, etc. Y muchas veces, ¿no?, a veces hay una doctrina,
principalmente los católicos, ¿no? Que fuera de la Iglesia no hay salvación, ¿no? Si está en Cristo la salvación. Pero sí es cierto que fuera de la Iglesia es difícil crecer espiritualmente. Es muy difícil. Y eso lo notas. Si dejas de venir un tiempo en la Iglesia, vas a notar. No tu estancamiento. No es que te quedes, he llegado aquí, ya estoy en un buen nivel. Es que vas a ir para atrás, ¿no? Siguiendo un poco la analogía del gimnasio, tú ponte fuerte y deja un año sin ir al gimnasio. No te vas a quedar en el nivel donde dejaste hace un año. Eso se va a quedar fofo, blandito, ¿no? Pues así a veces nos quedamos fofos espirituales cuando dejamos de congregarnos. Una vez que hice la predicación y monté, ¿no? Y preparé estos instrumentos, ¿no? Hablé de estos instrumentos, vi que realmente estos instrumentos, cómo habían obrado en mi vida. Y os conté, ¿no? Algunos de estos domingos, pues que me tiré 10 años leyendo la Biblia, ¿no? O 15 años y me di cuenta que, ¿cómo me di cuenta que no sabía nada? Porque cuando me cambié de una iglesia mala a una iglesia buena, tuve mi primer contacto con un grupo de jóvenes, me involucré más con otras personas y al verlos, vi lo que sabían de la Biblia y lo poco que sabía yo, me estimularon a las buenas obras, me estimularon a conocer más de Dios, a conocer más de su palabra. Y no solo la Iglesia, no solo Dios utiliza la Iglesia con estos instrumentos, ¿no? Hay otros medios, instrumentos que Dios utiliza para nuestro crecimiento espiritual. Una más, por favor. Por ejemplo, las circunstancias de la vida. Fijaros, lo vamos a leer Romanos 8, del 28 al 29. Dice así, Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, no todos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Fijaros, todas las cosas ayudan a bien. ¿Pero qué es ese bien? Hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Todas las cosas, todas las circunstancias, a los que aman a Dios, Dios utiliza esas circunstancias para hacernos más conforme a la imagen de Cristo, para crecer espiritualmente. No todas las situaciones que atravesamos nos parecen agradables, ¿no? Pero a los que aman a Dios, todas esas situaciones Dios las puede utilizar para hacernos crecer espiritualmente. Dios puede utilizar problemas familiares, problemas en el trabajo, problemas económicos, éxitos, fracasos, cambios en nuestra vida, prosperidad, enfermedades, para hacernos crecer espiritualmente. Pablo, en 2 Corintios 12, 7, algunos el aguijón, ¿no? Conocéis, habéis escuchado ese pasaje del aguijón, y si lo leéis más detenidamente, él había orado para que le quitaran ese aguijón. No sabemos si era una enfermedad, si había algo que le traía disgusto, que le traía sufrimiento, y él había orado y que Dios le había dicho, no insistas. Y la razón de ese aguijón, de esa circunstancia, es para que no se enorgulleciera. A veces esas medidas son preventivas. Dios estaba utilizando, vamos a decir, esa enfermedad, aunque no se sabe realmente, para evitar que Pablo cayera en el orgullo. Toda circunstancia, todo ayuda al creyente para hacernos más parecidos a Cristo. Otro instrumento que Dios utiliza es, por supuesto, la oración, ¿no? En la Biblia vemos que nos anima mucho a orar y podemos pedir, pues, por nuestra provisión material, por nuestra salud, por nuestras relaciones sentimentales. Pero creo que hay una cuestión que no solemos pedir tanto, y es por nuestro crecimiento espiritual. Pero cuando ves las oraciones de Pablo,
vamos a leer dos pasajes en los que Pablo ora por la iglesia y fijaros por qué cosas ora. Efesios 1, del 16 al 18. Dice Pablo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Y qué orabas, Pablo? Oraba para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo oraba para que Dios le diera espíritu de sabiduría, crecieran en conocimiento de Dios y alumbrar los ojos, quitaran las telarañas y entendieran, cuando leyeran las Escrituras, cuando escucharan, más de Dios. Y en Filipenses, así oraba Pablo, en Filipenses 1. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y me salto al versículo 9 del capítulo 1, Filipenses dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Está orando por su crecimiento espiritual, de sabiduría, de entendimiento, de amor. ¿Solemos incluir estas cosas en nuestras oraciones? Dios dice que pedid, Jesucristo dijo: pedid y se os dará, siempre que sea conforme a su voluntad. Sabemos que la voluntad de Dios es que crezcamos. Si se lo pides, te lo dará. Quizás pueda tener dudas si quieres que te sanes de esa enfermedad, porque Dios pueda trabajar a través de ella. Pero sabemos ciertamente que su voluntad es que crezcas. Si le pides por crecimiento, te lo va a dar. ¿Tienes una más? Pues hemos visto estos instrumentos, ¿no? ¿Cuáles son estos instrumentos que Dios utiliza para renovar nuestra mente, para dejar que ya nuestra mente no sea vana y ser más parecidos a Cristo? La Iglesia, pero dentro de la Iglesia hemos hablado del evangelismo, del aprendizaje de su palabra, del ministerio de unos a otros, pero también Dios utiliza las circunstancias, utiliza la oración. Pero ¿por qué unos, teniendo todos a disposición estos instrumentos, por qué unos crecen más que otros? Dependiendo del uso que hacemos de estos instrumentos. Fijaros, el Señor puede poner esas circunstancias, por ejemplo, en nuestra vida. Puede ponerte un hermano difícil de soportar. ¿Cómo utilizas ese instrumento en las manos de Dios? Puedes pasar de él, criticarlo, enfrentarlo duramente, o puedes ser un instrumento de Dios para que tú crezcas en dominio propio, en paciencia, no respondiendo con ira, con orgullo, con amargura. En función de cómo uses ese instrumento, crecerás o no crecerás. Una situación difícil, ya sea de salud, problema familiar, puedes renegar de Dios. Si Dios existiera, no me pasarían estas cosas. No crecerás. O esa circunstancia puede ayudarte a acercarte más a Dios, a confiar más en Dios y crecer. Yo puedo observar personas y puedo reaccionar teniendo envidia de ellas, o puedo reaccionar dando gracias a Dios y estimulándome para imitarlas, ¿no? Yo veo a Matt y él me estimula a ser un mejor padre. Le veo esa pasión de cómo criar mejor a sus hijos, de informarse para educarle mejor, y a mí me estimula. Si yo no tuviera ninguna relación ni conversación con Matt, no me estimularía a las buenas obras. Es por eso que es tan importante
esa relación de unos con otros para el crecimiento. También tiene una contraindicación. Si esa relación es tan fundamental para mi crecimiento, si yo no crezco, estoy impidiendo que mi hermano crezca. Si yo crezco, tengo una responsabilidad para mi crecimiento, pero también para el crecimiento de mis hermanos, ¿no? Hemos visto cuáles son estos instrumentos que Dios utiliza para nuestro crecimiento y aunque estamos anticipando, ¿no?, que es nuestro crecimiento el resultado, pero vamos a ver en estos pasajes qué resultados nos dice Pablo en Efesios que tiene el utilizar estos medios. ¿Dan una más? Volvemos a Efesios 4 a partir del versículo 14. Así, si hacemos todo lo anterior, así ya no seremos, perdón, así ya no seremos niños espirituales, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir, otras versiones hablar, confesar, la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Hasta ahí. Cuando usamos estos medios, estos instrumentos, dejaremos de ser niños espirituales, dejaremos de ser cristianos inmaduros. Y el cristiano inmaduro pues se caracteriza pues que se deja llevar, ¿no?, por unos, por otros. Yo pensando en esto digo, esto es lo que me pasa a mí en los talleres. No tengo ni idea de mecánica. Si voy a un taller y me dicen, oye, que tienen mal los frenos, pues cámbialo. Pero voy al otro y me dice que no es los frenos, que es la bujía. Pues lo que me diga uno, que lo que me diga otro, me va cambiando, ¿no? Así es el creyente inmaduro. Hoy escucha esto, mañana escucha lo otro, cree hoy una cosa, mañana otra, pasa otra, y a saber del siguiente, ¿no? John Stott dice, los cristianos inmaduros nunca parecen saber lo que piensan ni llegan a tener convicciones firmes. En lugar de ello, sus convicciones tienden a ser las del último predicador que escucharon o el último libro que leyeron, y son fácil presa de cada nueva moda teológica. Dentro del mundo cristiano y evangélico hay falsos maestros, ¿no? Debemos tener cuidado porque con mucha palabrería, meten en unos versículos bíblicos con otras cosas y ya pues te engatusan, ¿no? Y vemos con muchas personas caen en esas garras y le destrozan la vida para siempre, ¿no? Y he puesto ahí también, ¿no? Hablamos de predicadores falsos, pero a veces esas frases Mr. Wonderful, ¿no?, automotivadoras, todo lo puedes, cumple tus sueños, sigue los designios de tu corazón, ¿no? Y a veces no las creemos, ¿no? Son antibíblicas totalmente, ¿no? Me bajé aquí algunas, se llama Manual de los sueños, guía para soñar en tiempos difíciles, ¿no? Ama todo lo que hagas, haz todas las cosas con amor, escucha tu corazón, ignora a los que digan que soñar es de ilusos, ¿no? Estas frases, pues a veces nos las llegamos a creer, ¿no? Y no nos creemos los versículos de la Biblia que nos enseñan a veces todo lo contrario. En cambio, un creyente maduro, primero, hace un uso adecuado de todos esos instrumentos que hemos visto y me gusta aquí una combinación que es difícil, ¿no? ¿Y qué hace? Vivir o hablar o confesar la verdad con amor. Qué buena combinación y qué difícil es que eso confluya en una persona. Hay personas que tienen con fin en sí mismo la sana doctrina, la cual es necesaria, pero como un fin en sí mismo, ¿no? Luego son ásperas con las personas, son un poco agresivas, de difícil de trato. Incluso a veces parecen que no muestran ni amor por Dios, solo por la Biblia. La Biblia es su ídolo, más que Dios, ¿no? Aman más la palabra que al Dios de la palabra. Y me recordó a la iglesia de Éfeso, pero mencionada en Apocalipsis. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos.
Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Muy sana doctrina, lo cual es necesario, pero falta de amor. Pero luego podemos caer en el otro extremo. Ser una persona, el amor encarnado. Pero en cuanto a doctrina, todo me vale. Ah, ¿tú piensas eso, que Jesús no fue Dios? Ah, claro, no pasa nada, sí. Pero lo importante es que nos queramos, lo importante es el amor. No, lo importante es la verdad con amor. Eso le pasaba a la iglesia de Tiatira, en Apocalipsis 2 también. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Tus obras, tu amor, ¿no? Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Por eso, el creyente maduro combina la verdad y el amor. Y tercero, el autor de ese crecimiento, no podemos distraernos y desviarnos, que es Cristo. Lo vemos en el versículo 16. El versículo 16 hace un resumen, ¿no?, de cómo funciona el crecimiento espiritual. Por su acción, la de Cristo, el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Por su acción, ¿no?, por la acción de Cristo. ¿Sabéis qué? Leer la Biblia no te va a hacer crecer. Venir a la iglesia no te va a hacer crecer. Es Dios el que te hace crecer. Lo que pasa es que utiliza esos instrumentos. No adoramos a la Biblia, adoramos a Dios de la palabra. Escuché un ejemplo hace unos meses que me resultó muy gráfico. Decía, ¿qué necesito para arreglar un coche? Dinero. Sí, pero el dinero no te arregla el coche. Un taller, pero el taller no te arregla el coche. Herramientas y piezas, pero las herramientas no te arreglan el coche. Un mecánico. Necesitas un mecánico que va a utilizar el taller, que necesita tu dinero y va a utilizar las herramientas. Entonces, Dios es el mecánico de nosotros y utiliza estos instrumentos porque Él ha querido que sea así, ¿no? Pero dice este versículo que también, ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Un creyente, somos los creyentes, ¿no? Dios nos utiliza a los creyentes para que unos a otros aportemos a ese crecimiento. Por eso decimos que de fuera de la iglesia es difícil crecer. Quizás no te das cuenta cuando estás fuera de la iglesia, pero es como cuando comes una comida basura y no te vas dando cuenta poco a poco, oye, pero pasan 5 años y ya todos los análisis salen fatal, ya no hay remedio, enfermedades crónicas, etc. Así pasa, uno se va enfriando, que llamamos así, ¿no? Espiritualmente no te vas dando cuenta, pero llega un momento en el que estás fatal. Dios nos ha librado del poder del pecado y nos ha dado su Espíritu Santo con dones para que los pongamos al servicio de su obra y para el crecimiento espiritual del resto de nuestros hermanos en la fe. Amén. Y vamos a la conclusión. Dale 2 para adelante. Menciono aquí una cita de un libro. El autor es Nicolás Tranchini, el libro se llama Cambios Profundos. Dice así Nicolás Tranchini. Es un pastor de Málaga, argentino, pero que pastorea en Málaga. Dios no nos toca con una varita mágica y nos cambia. Dios utiliza medios para hacerlo. De hecho, Dios nos involucra a nosotros en el proceso de transformación. ¿Cómo? Haciéndonos responsables por utilizar esos medios. Tú no puedes gritar, Señor, cámbiame, y esperar que Él te toque con una varita y mágicamente te libere de tus luchas. Si yo no me levanto temprano para orar y leer la Biblia, si me escondo y me resisto a compartir mis luchas con alguien maduro, si me quedo mirando la televisión cuando se reúne mi grupo pequeño de iglesia, estoy teniendo la misma actitud infantil e ilusoria en que el hombre que se está ahogando en el medio del mar. Bueno, de un ejemplo que contaba antes. En realidad no quiero cambiar, quiero que un mago me toque con su varita.
Por eso, antes lo comentaba, ¿no?, que una pregunta recurrente entre los creyentes es: ¿quiero hacer la voluntad de Dios? Pues una voluntad cierta es que quieres que crezcas, que seas más parecido a Cristo. Y como hemos visto, Jesús es el que produce el crecimiento a través de esos medios que ha puesto a nuestra disposición. Debemos utilizar esos medios para crecer. Y nuestra falta de crecimiento, como decíamos, entorpece también el crecimiento de otros. Por eso necesitamos buscar la ayuda de Dios para que Él cambie a través de estos medios nuestras pasiones, nuestra forma de entender la vida, nuestras actitudes y forma de actuar, y para eso ha puesto todos estos instrumentos en nuestras manos. Ahora, como se suele decir, la pelota está en nuestro tejado. Amén. Vamos a terminar en oración y pidiendo que nos ayude a identificar esas áreas de inmadurez del Señor y nos dé diligencia para utilizar esos medios y cambiar nuestro corazón. Señor mi Dios, gracias por ser tan bueno, por ser tan paciente, Señor. No merecíamos tu misericordia, no merecíamos que enviaras a Cristo a morir por nosotros, pero tú lo que hiciste es así, Señor, tu amor, tu misericordia nos ha dado esta oportunidad. Y no solo moriste para que fuéramos al cielo, tú también enviaste a Cristo para morir, para que vivamos esta vida de una manera digna, de una manera que te agrade. Y tú estás a nuestro lado para vivir esta vida, para cambiar ese orgullo, ese egoísmo, esas envidias, esa agresividad. Guíanos para tener esa mansedumbre, humildad, amor que Cristo tuvo aquí en la tierra, Señor. En evangelizar, en leer tu palabra, en orar y en enfocar el sufrimiento, las diferentes circunstancias y personas que pones en nuestro camino para que tú trabajes en nuestro carácter y veamos cómo el fruto de tu Espíritu predomina sobre el fruto de la carne en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.